Por escrito. Por escrito. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla. Mi querida Ceci, las redes sociales. Me toca a mí decir las redes sociales, por favor, en Facebook, Por Escrito MX, en Twitter, @por escrito_bajo, en Instagram, revista Por Escrito, en Spotify, Por Escrito, en YouTube, Revista Por Escrito, también en nuestra página web www.porescrito.org. Síganos, por favor, bien en nuestras emisiones de Código Libre. El día de hoy tenemos un programa curioso porque vamos a hablar de algunas formas literarias poco conocidas, muy interesantes, que además quizá, mi querida Ceci, estarás de acuerdo conmigo, podemos volver a retomar. Parece que son maravillosas. Vamos a nuestros pretextos literarios. Nuestros pretextos. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, ¿cuál es el pretexto de hoy? ¿Cuáles son los pretextos el día de hoy? Son varios y como bien dijiste, mi querido Juan, son rarezas literarias, son estas exquisiteces que a lo mejor vienen del pasado y conste, vienen del pasado muy antiguo, porque el día de hoy vamos a hablar de elegías, de arengas y de cantos fúnebres. Es, como les digo, es una exquisitez literaria en donde podemos encontrar verdaderas joyas. Y si te parece, en mi clase, si en esta primera parte del programa vale la pena más o menos definir inicialmente, pues, en qué consiste cada una de ellas. Y las elegías, a lo mejor suena raro el nombre, provienen de la antigua Grecia, son cantos en honor a un muerto. El día de hoy, cuando vamos nosotros a algún funeral, normalmente son pues reuniones más bien muy sobrias, donde hay muchas lágrimas, donde hay tristezas y silencios. Lo curioso y lo interesante es que realizar una elegía es una manera de enaltecer a la persona fallecida, de recitar sus logros, sus virtudes, sus características, y no voy a decir necesariamente que sea una forma narrativa alegre, pero nos permite conocer a ese personaje, sobre todo cuando hablamos, y ya en literatura, de situación de leyendas, de personajes históricos importantes a los que se realizaban estas elegías. Y uno se pregunta, ¿por qué no regresar a hacer elegías a nuestros muertos en nuestros días? Por supuesto, porque fíjate, Juan, que bien dices que son estos como discursos, estas piezas discursivas, retóricas, que hablan de una persona que falleció. Generalmente, cuando nosotros vamos actualmente a un funeral, encontramos ya que muchas de las tradiciones se han perdido. Y una tradición que lamentablemente se ha perdido es la de dar honor a la persona que acaba de partir. Una elegía no es cómo yo me relacioné con la persona que acaba de fallecer, sino es darle honor a la vida que acaba de fenecer. Entonces, es hablar de los hechos, de las hazañas, de las cosas hermosas que hizo, que todas las personas podemos ir haciendo. Generalmente, las elegías se hacían a los héroes, se hacían a los reyes, se hacían a los dignatarios, se hacían a los senadores, en fin, y por alguna extraña razón se perdió la costumbre de hacer una elegía. Entonces, sobre todo en las grandes metrópolis se perdió esto y entonces los funerales se convirtieron en lo que efectivamente eran una reunión social, pero en donde ya tal vez la persona que acababa de partir ya no era lo más importante. En este caso, la elegía pone en el centro de la atención a la persona fallecida y habla de todas las cosas, de todos los logros, de todo lo que dejó, que finalmente un muerto será recordado, no morirá,
morirá físicamente, pero no morirá espiritualmente mientras nosotros la tengamos en el recuerdo. Claro, era justo lo que iba a decir, va a quedar un documento que podrán leer además después los nietos y los descendientes que no conocieron a esta persona y podrían reconocer pues quién es su antepasado. Creo que también es un tema muy familiar. Ahora que regresamos a las clases presenciales en la universidad con un grupo de narración literaria, comentábamos entre biografías, autobiografías y enseñaba yo las elegías. Y en un ejercicio biográfico, porque es eso, un ejercicio biográfico, quizá resumido, más poético, podemos dejar nosotros un precedente muy bonito de ese familiar al que admirábamos, de ese familiar al que queríamos. Y un poco del otro lado del tipo de narrativa vamos a encontrar las arengas. ¿Qué son las arengas? Pues es una invitación principalmente, pero no únicamente, de batalla que suele dirigir el jefe o el rey o el encargado del equipo en el campo de batalla para enardecer a las huestes, para enardecer a los soldados, para que haya esa furia. Nosotros lo vemos muy comúnmente en el cine, cuando estos capitanes agarran la espada y chocan contra los escudos, o estos que están golpeando escudo con espada, de manera que colectivamente dan esta fuerza. Se puede hacer, estoy pensando en este momento en el rugby, como el equipo de Nueva Zelanda hace un baile ritual, es una arenga. Vaya, ellos dicen algo, quizá nosotros no entendemos, no hay una traducción, pero la arenga son esas palabras que dirige el capitán a ese equipo de soldados o ese equipo de fútbol. Siempre hay una reunión previa antes de empezar el partido en el que se da este aliento. Son esas palabras y es una forma narrativa histórica. Por supuesto. Y el otro tema que nos va a ocupar en este programa son los cantos fúnebres. ¿Qué son? Son cantos que están hechos para acompañar el velorio. Se interpretan a capela y están acompañadas, bueno, estaban en la antigüedad acompañadas por instrumentos como tambores, flautas, y comúnmente estas canciones servían como reflejo de lo que fue la vida del difunto. Entonces, digamos que todo esto ha ido cambiando y las canciones contemporáneas ahora pareciera como que los cantos fúnebres se asemejan más al corrido y se acercan más a esta exaltación nuevamente de lo que es la vida del que se fue. Elegías, arengas, cantos fúnebres, son así como son todas pertenecientes al ámbito de la retórica, y por eso son sumamente importantes, porque como bien dijo Juan Carlos, son documentos que quedan para la posteridad. Es decir, nos hablan de la persona que falleció, nos hablan del líder que llevó a su grupo a hacer alguna hazaña extraordinaria, o nos habla también de una manera de darle cauce a la tristeza. En ese sentido, los cantos fúnebres se asemejan más a las elegías. Quizá el canto fúnebre más bien tiene esta misión de ambientar el momento. En ese sentido es más efímero, no porque deba quedarse solo en el recuerdo. El canto fúnebre es lírico, va acompañado de música, por eso es canto. Y la elegía no necesariamente. Por supuesto que se puede diseñar una elegía acompañada por música también. En ese sentido van muy de la mano. Y curiosamente la arenga viene pues, del otro lado a ser más bien de tipo eufórico. A ver, no sería extraño que después de una arenga tengamos que hacer un canto fúnebre o una elegía después de una gran batalla. Muchas de ellas tienen su nacimiento, a ver, hagámosle honor y le voy a dar un dulcecito a Ceci cuando empecemos las conversaciones, en la Mesopotamia antigua, heredada por los griegos y explotada extraordinariamente por los romanos. En un último minuto, ¿algún apunte, mi querida Ceci? Pues básicamente pareciera que los cantos fúnebres y la elegía van de la mano, sin embargo también las arengas, por esto mismo que acabas de decir, Juan. Generalmente las arengas se utilizaban para la guerra. Entonces, después de una arenga, evidentemente que los que van a la guerra saben que algunos tendrán que morir y en algún caso se tendrá que
pagar tributo a todos ellos que están ofrendando la vida. En última instancia, un canto a la vida y un canto a la muerte que los antiguos nos enseñaron y que deberíamos de retomar porque es la manera de valorar y darle más significado a la muerte y a la vida misma. De momento, terminamos esta sección y vamos a la siguiente. Lo desconocido. Quiero hablarles en esta sección de algo que ya ha quedado en desuso y es darle la dimensión literaria al libro de las Lamentaciones que se encuentra en el Antiguo Testamento. A ver, lamentarse y compadecerse en el caso de que el muerto no sea un pariente, solo lamentarse por el que se ha ido, mezclado con encomios, con lamentos y expresar constantemente la tristeza para que no sea meramente un encomio, sino que el encomio precisamente sirva como pretexto para el lamento. Pero en el caso de que efectivamente sea un pariente, además de lamentarse, también llega la compasión. Se compadecerá el orador de sí mismo, bien por haber quedado huérfano, bien por haber sido privado de un pariente excelente y estar llorando por él o por ella y por su propia desolación. Si acaso el difunto fuera un prohombre de una ciudad, dirás algo también sobre la ciudad misma, empleando los encomios de ella en relación al tema. Bueno, pues precisamente el libro de las Lamentaciones está formado por 5 poemas con versos estructurados alfabéticamente. El primero y el último ofrecen sumarios del contenido genérico mucho más ajenos desde el punto de vista psicológico a los acontecimientos narrados en las terribles escenas de muerte y destrucción que se narran en los capítulos, sobre todo en el 2 y en el 4. El tercero es un poema que mezcla ostensiblemente la queja individual, la pena propia en primera persona con el nosotros comunitario. En este caso, el género predominante, por supuesto, le da honor al título, es la lamentación, dejando profundamente impresa también la forma de la elegía y también la forma del canto fúnebre. Aquí se funden estas dos formas retóricas aplicada a una entidad sociopolítica. ¿Cuál es esta? Jerusalén, la gran protagonista del libro de las Lamentaciones, la Jerusalén caída, la Jerusalén que fue destruida, la ciudad desconsolada que es comparada con una mujer, la hija de Sión, que ha quedado viuda. Si bien la mayor parte de las veces se habla de ella como una afligida madre cuyos hijos, que es la población precisamente de Jerusalén, han muerto ya sea de inanición o que han sido asesinados o que andan desperdigados, pero que por supuesto fueron humillados. Estos capítulos fueron deliberadamente compuestos como complejas liturgias lamentatorias, es decir, la estructura litúrgica de estos capítulos se percibe en el cambio de los portavoces. Es un indicio sin duda de que en la recitación pública de estas lamentaciones tomaban parte diferente tipo de personajes. Las partes que se utilizaban en nosotros pudieron bien haber sido recitadas o cantadas por el coro en una asamblea. Dada la naturaleza comunitaria, el objetivo de las elegías de las Lamentaciones y teniendo en cuenta las claras divergencias de estas respecto a la elegía tradicional, algunos prefieren hablar de ellas como una elegía política. Es posible entonces que los poemas fuesen interpretados en ocasión de alguna liturgia anual, en donde se rememoraran todos estos hechos y que también vinieran acompañadas de algún ayuno público y sobre todo tenían como objetivo la conmemoración de la caída de Jerusalén. Y tal vez se trata de una selección que la propia gente hizo de entre un número indeterminado de poemas.
Estas liturgias lamentatorias tenían la función de superar el abatimiento y la aflicción y así abrirle las puertas a la esperanza y a unos participantes que habían perdido prácticamente todo lo que había formado parte de su antigua condición y que había dado sentido a su propia vida. Los poemas entonces eran recitados en estos días conmemorativos y la recitación tomaría parte probablemente personas que representaban al pueblo de Sión y los ciudadanos de Jerusalén y los espectadores. El contenido del libro de las lamentaciones era leído en la sinagoga, al menos a partir de la destrucción de Jerusalén en manos de los romanos. Ha sido también aplicado, por supuesto, como una analogía a la pasión de Jesús por las iglesias cristianas y leídos en los oficios de la Semana Santa. Conversaciones. Hemos llegado ya a nuestras conversaciones, mi querida Ceci, y si me lo permites, quisiera comenzar con una elegía. Esta elegía está tomada de la Biblia, del libro de Samuel 1, del versículo 17 al 27, no la voy a recitar toda, únicamente el inicio. Tu gloria, Israel, ha perecido en tus montes. ¿Cómo cayeron los héroes? No lo propaléis en Gat, no lo publiquéis por las calles de Ascalón. Es esta una elegía hecha por el rey David a Saúl y Jonatán, dos amigos en batalla que murieron juntos el mismo día. Dos amigos que se querían y a los que estamos recordando y que queda este documento, digamos, bíblico para la posteridad. Fíjate que qué buen comienzo das, mi querido Juan, porque te vas muy, digamos, muy a la antigüedad. Creo que Salomón, el rey Salomón, como gran poeta que fue autor de muchísimas elegías, lo mismo que el profeta Isaías y que el profeta Jeremías. Y es que la elegía es un tipo como de poesía, porque si ustedes se dan cuenta, muchos de los libros del Antiguo Testamento, especialmente los escritos por Salomón, hablo del Cantar de los Cantares, hablo, por ejemplo, de los Salmos, ¿no? Son un tipo de poesía lírica cuya característica principal es la lamentación. De hecho, Jeremías escribe el libro de las lamentaciones del que voy a hablar a profundidad, pero es una expresión de dolor, también de desesperanza, de pérdida, y es un sentimiento de abandono a la patria. Y vaya que el pueblo judío sabe mucho de este tema. Aquello que es lo propio de la elegía se asemeja a lo que se conoce como en la música, ciertas composiciones particularmente tristes, particularmente sombrías, particularmente melancólicas. Así es de que me parece que estamos empezando con el pie derecho. Además, en este caso específico, Saúl y Jonathan como amigos, creo que la elegía también es muy de ese lazo de amistad. ¿Quién puede hablar mejor de nuestras hazañas en vida, por muy simples que hayan sido, los amigos con los que lo compartimos? Y aquí te va un dulcecito, Ceci. En el Gilgamesh hay una elegía que le dedica Gilgamesh a su amigo fallecido Enkidu. Hay dos versiones de la muerte de Enkidu. Una de ellas es castigado por los dioses por haber matado a el guardián de los bosques, y en otra desciende Enkidu a los infiernos por orden de Gilgamesh y los gobernantes del infierno ya no le dejan salir. Cualquiera que haya sido el destino de Enkidu, Gilgamesh le dedica, y este sí lo voy a leer completo, no es muy largo, las siguientes palabras. Yo también te lloro. Escuchadme, ancianos de la ciudad. Escuchadme lamentar personalmente a Enkidu, mi amigo. Estallar como una plañidera en amargas lamentaciones. Enkidu, hacha junto a mi costado y refuerzo para mis brazos, espada de mi vaina, escudo delante de mí, mi vestido de gala y la capa de mis encuentros. Una suerte cruel de un solo golpe te ha arrancado de mí. Amigo mío,
mulo vagabundo, onagro del desierto, pantera de la estepa, Enkidu, amigo mío, mulo vagabundo, onagro del desierto, pantera de la estepa, con quien de consuno he escalado la montaña, capturado y dado muerte al toro gigante, abatido a Jumbaba, agazapado en el bosque de los cedros. Ahora, ¿qué es este sueño que se ha apoderado de ti? De pronto te has vuelto sombra y ya no me escucháis. Así termina esta lamentación de Gilgamesh, muy literariamente, a su amigo Enkidu. Y es que, por supuesto, lo que acabamos de escuchar son palabras que, además de exponer la muerte de un amigo, también nos dejan ver este sentimiento como de catástrofe, de derrota, por supuesto de pérdida, de nostalgia, de paso del tiempo. Y esto también, así como nos viene del texto más antiguo que tenemos en la humanidad, se va como filtrando a la cultura griega y también se va filtrando a la cultura latina. En ambos casos, los poetas están tratando temas que van más allá de la muerte, que es más bien, sí, claro, de la muerte de este personaje que ya falleció, pero de los que se quedan y del sentimiento con el que se quedan las personas que están vivas y que amaron tanto a esta persona. En especial, estoy hablando de este amor trágico, ¿verdad? Los poetas trataron entonces de esta presencia de la muerte y, por ejemplo, Ovidio habla sobre la muerte de Propercio y habla sobre la huella que dejó el poeta tras su muerte y cómo lo lloran sus compatriotas y cómo al recordarlo van leyendo sus propios versos y lo están como haciendo presente a pesar de que está muerto. Voy a tratar de avanzar un poquito, porque vamos a buen ritmo. Quisiera leer otro pequeño fragmento ahora de Tibulo. Tibulo ya romano. Los romanos van a adherirle una característica importante a las piezas literarias en general, que es la parte, se me fue ahorita la palabra, pero lo campirano, lo campestre, se me fue ahorita exactamente. Entonces, este canto que hace Tibulo es también no precisamente a los héroes, sino más bien a esta naturaleza y a lo que ocurre fuera de las grandes ciudades. Entonces, denme un segundito para citar un fragmento de Tibulo tomado un poquito al azar. Oh, desaparezca el logo y las esmeraldas que existen antes que una mujer llore por vuestros viajes. Conveniente es, mesala, en el mar y la tierra combatas, para que tu casa muestre enemigos despojos. A mí me retienen presos los lazos de una hermosa muchacha, y como esclavo ante sus duras puertas me siento. No me cuido, Delia, de ser loado. En estado contigo quiero ser llamado perezoso y cobarde. Que es una manera un poco diferente de hacer una elegía, pero que igual está hablando esa nostalgia de la que refería Ceci en un estado completamente diferente. Y para ya ir terminando con las elegías y dar paso a lo que sigue, quisiera hacer mención, a lo mejor tú quieres extenderte un poquito más, a las elegías de Duino, escritas por Rainer Maria Rilke en el año de 1922. Estas elegías son bien curiosas porque Rilke en ellas lo que hace es hablar entre los ángeles y estas diferencias que existen entre ser humano y ser ángel. Elegías del Duino son muchos poemas que a nosotros nos recuerdan, y aquí el dulcecito se le iba yo a lanzar a Raúl, pero no pudo venir el día de hoy. Esperemos Lo no tener que hacerle lamentamos. una elegía pronto, lo lamentamos nada más. A dos películas de Wim Wenders, que son Las alas del deseo, The Wings of Desire, y Far Away So Close, Tan cerca, tan lejos, que son dos películas en las que los ángeles desean ser humanos. En esta primera película el ángel lo logra y empieza un descubrimiento completo de lo que es la humanidad y cómo se percibe de manera distinta. En la segunda parte, el amigo, nuevamente, el amigo está ahí y quiere, para estar con su amigo, también saber lo que es humano, aunque le da mucho miedo enfrentarlo.
básicamente, y también para cerrar el tema de la elegía mantenía una métrica muy, muy estructurada de 2 versos conformados por un hexámetro y un pentámetro. Y esta se designaba con el nombre de dístico elegíaco. Posteriormente, Rilke lo cambia para incursionar en una literatura más compleja que se empieza, sí, es como una herencia que viene del siglo XVI de los españoles, y Rilke retoma y empieza a escribirla de una manera pues digamos, renovada. Dante escribe también Lamentaciones, escribe también elegías. Me gustaría cambiar, si les parece bien, al tema de la arenga. ¿Qué es la arenga? La arenga podría ser como una porra chiquitita, y realmente muchas arengas las vemos en juegos deportivos. En el americano, bueno, hasta las vemos en las porristas, vemos las porras, etcétera, pero en todos los deportes se ve igual. Sin embargo, también la arenga es un discurso que se expresa con el objetivo de exaltar el ánimo, de decirles: ánimo, vamos a ganar. Es un mensaje que trata de imbuir entusiasmo, y en sus orígenes también aludía a una proclamación pronunciada en el seno de un ejército. A ver, los mexicanos tenemos la mejor arenga, mexicanos, ¿no? Vivan los héroes que nos dieron patria, viva Josefa Ortiz de Domínguez, viva Leona Vicario, viva el padre Hidalgo, viva México, viva México. Y ay, caramba, si no se nos pone la piel chinita, ¿no? Sí, se encienden los ánimos, claro, claro, claro. Claro, claro. Totalmente. Yéndonos un poquito también a la historia, Alejandro Magno era famoso por sus arengas. Y la arenga no solo es lo que se dice, sino la manera en que se dice. Y muchas veces se dice calladamente. En una anécdota que existe sobre Alejandro Magno está el nudo gordiano. No recuerdo qué ciudad solo podía ser conquistada por aquel que pudiera desanudar un nudo, de manera un poco similar a como sería en el ciclo artúrico sacar la espada de la piedra. Y bueno, muy sencillamente Alejandro, con mucho descaro y con esa gran carisma que tenía, lo que hace es agarrar una espada y romper el nudo. Es una manera de decir: a mí no me importa, no va a haber ninguna barrera, y por eso llegó a gobernar esas tierras. El otro gran arenguista fue un gran perdedor de la historia, fue Aníbal Barca. Aníbal Barca es un cartaginés. Cartago está en la actual Túnez, es, digamos, la punta que da al Mediterráneo. Los cartagineses tenían dominios también en la Hispania, y se atrevió a atravesar el Mediterráneo y por España meterse a Roma, cruzando los grandes montes que hay en España, Francia, el norte de Italia, hasta llegar a Roma, y sitió Roma en la Segunda Guerra Púnica. Pero se detuvo. Dicen algunos historiadores que porque no quiso ocasionar una carnicería, y el famoso Escipión el africano fue el que logró vencerlo. ¿Cómo lo venció? No lo enfrentó, sino que atacó con barcos directamente a Cartago, y eso lo obligó a regresar. Ya había cruzado con los elefantes todas las montañas y tuvo que regresarse a defender su tierra, y por eso la historia fue como fue. Me gustaría nada más el inicio de la arenga que dirigió Aníbal Barca a sus hombres en algunas de estas batallas. Si esa misma actitud que habéis tenido hace un rato ante el espectáculo de la suerte ajena, la tenéis también dentro de poco al sopesar vuestra propia suerte, nuestra victoria es cosa hecha, soldados, y es que aquello, además de un espectáculo, era una especie de reflejo de vuestra situación. Así comienza, alardeando a los soldados para que lucharan en batalla. Fíjate que otro gran arenguista, no lo vas a creer, o sí lo vas a creer, es Winston Churchill. Venía el ejército de los aliados, venía el ejército alemán, y Hitler, muy contento, directamente a Londres. Churchill sabía que Hitler tenía en ese momento una posición estratégica y una fuerza que les iban a devastar Londres.
Sin embargo, tenían un batallón que estaba al sur de Francia. Era la única esperanza que tenía Churchill para poder detener a los alemanes y que no llegaran a Londres. Churchill fue un hombre muy astuto. Yo todavía no podría decir qué tan ético fue lo que él hizo, pero usando la tecnología que en ese momento era la radio, se comunica con el general que está a cargo de este batallón y sabe que los está mandando a la muerte, sabe que los van a matar, pero matando a este batallón, él impedía que se destruyera Londres y los arengó y les dio ánimo y los dejó solos. Sí, también para eso sirven las arengas. Pues sí, es triste, pero también es histórico. Ahora, hablando de arengas literarias, te voy a contar una muy divertida que conocí hace relativamente poco de François Rabelais. En Gargantúa y Pantagruel, no recuerdo cuál de los libros, Rabelais se burla, esto hay que tomarlo en un tono satírico completamente. Fíjense cómo se llama el capítulo: de la arenga que dirigió Gargantúa a los vencidos. Se está burlando Rabelais de la misma forma narrativa de la arenga. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido. Eso se llama festejo, ¿no? Pero no, aquí todavía a aleccionar, voy a leer brevemente el primer párrafo, y Gargantúa va a aleccionar a los vencidos. Nuestros padres, que además con mucha sátira, pero también si buscamos, la buscamos en las palabras, realmente habla con mucha verdad de muchas cosas que hoy hacemos en nuestros días. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados de tiempo inmemorial han sido de tal parecer y naturaleza que, para conmemorar los triunfos y las victorias, prefirieron los monumentos y trofeos erigidos por la gracia de los corazones de los vencidos a los levantados por la arquitectura en las tierras por ellos conquistadas, porque estimaban mucho más el vivo recuerdo de los humanos conquistados por la libertad que la muda inscripción en arcos, columnas y pirámides, la cual está sujeta a las inclemencias del tiempo y la envidia de los hombres. Pero en efecto, muchas veces lo que hacemos es conmemorar precisamente con este tipo de espectáculos. Y le iba yo a lanzar un último dulcecito a Raúl. En la película del Señor de los Anillos, y esto es muy tolkieniano, antes de enfrentar la batalla final, fíjense en la película El Retorno del Rey, Aragorn ya como rey va a tratar de conquistar para distraer la puerta de Mordor, y hay una arenga donde dice: es probable que vamos a morir en algún día, pero ese día no va a ser ahorita. Es probable que tal vez nadie nos recuerde, pero ese día no va a ser hoy. Y la gente le responde y con eso logran pues empezar a batallar y distraer lo suficiente para que Frodo y Sam puedan destruir el anillo. Pues fíjate que yo también te voy a platicar una arenga bastante chistosa. En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no me quiero acordar, estaban caminando Don Quijote de la Mancha y Sancho. Y de repente el Don Quijote ve a dos ejércitos que están a punto de empezar la batalla. Y entonces Don Quijote empieza a arengar a ambos ejércitos, arenga a un lado, arenga al otro, y Sancho se le queda viendo así con una cara de: ay, patrón, pues, ¿qué traes? Porque en realidad lo que él está viendo es a dos pastores que están llegando con sus rebaños a reunirse. Y por supuesto que él arranca con Rocinante, y bueno, ya se podrán imaginar, esto sucede en la primera parte de Don Quijote de la Mancha, y bueno, ya se imaginarán lo que Don Quijote hizo con esos pobres pastores y con esos pobres rebaños. Rápidamente, para dar paso a nuestra última forma narrativa, que sería la de los cantos fúnebres. A ver, yo no conozco quizá tanto, no tengo ejemplos concretos en literatura, pero puedo hacer referencia nuevamente en El Señor de los Anillos, nuevamente si recuerdan las películas. Al inicio, en la película 1, en La Comunidad del Anillo, hay un momento en el que parece que el gran personaje de Gandalf el Gris ha muerto. Y llegan los personajes a Lothlórien, donde encuentran consuelo. Y en la película es muy claro porque hay cantos
Y los personajes que no son elfos preguntan, bueno, ¿y qué está pasando? Es que están levantando cantos fúnebres por el caído, en este caso Gandalf. Y en El Retorno del Rey también hay una cancioncita muy pequeña que el personaje de Merry, de hecho, se sabe que en la película él lo improvisa, le dijeron, tú canta algo. Y es una pequeña representación donde Faramir, el hijo del rey Denethor, va a enfrentar una batalla que va a perder. Y de hecho, esa canción y las escenas que hay son únicamente de la muerte de todos los soldados al que el rey Denethor después va a terminar llorando a Faramir, pero todo es su culpa. Es un canto fúnebre para todos los soldados que están muriendo, mientras, y es brutal la escena, el rey está comiendo de manera muy descarada, parece que las mordidas son las muertes que está provocando en ese mismo instante. Me parece durísimo. Ya se nos acaba, perdóname si voy a atrever a decirlo. Hay un Vivaldi, es un personaje que vivió muchísimos años y fue muy curioso porque gozó de mucho éxito en vida y él pidió, siendo el personaje que fue musical, que en su funeral no hubiera música. Oh, ¡ay, Y fue wow! increíble porque lo que parece que ocurrió es que paseó por todas las calles en completo silencio y la gente solo iba siguiendo el cortejo. Es fuertísimo. Es un canto fúnebre completamente silencioso. Despedimos el programa, Ceci, por favor. Quiero nada más agradecer el guión a Emma Voltnik, a David Barajas e Ivana Prado, también en la edición a Jocelyn Cabrera, a Dani Muñoz y a Carla Ángeles. Sin su ayuda, este programa de verdad no podría ser posible. Y les recomiendo las lamentaciones de el Antiguo Testamento y los Salmos. Si alguien sabe de cantos fúnebres, fue Salomón que los escribió. Se despide un servidor, Juan Carlos Padilla, no sin antes agradecer al fascinante Brandon por hacer esto posible, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Mi sombra cuelga de un clavo en la pared del recuerdo. Mis ojos están colgando en las fronteras del viento. Que el hilo se está acabando, lo saben hasta los muertos. Lo saben hasta los muertos, Miguel Hernández.